pasión se fue al campo. Del campo a tu mesa, un programa dedicado al sector agroindustrial, con la mirada puesta en las necesidades, desarrollo y crecimiento de las economías regionales, oportunidades de inversión y actualidad del sector, con un equipo bien federal, con María Eugenia Briones, Fernando Sotz, Abelardo Usandivara y Damián Gianoli. Entrevistas, opinión y muy buena música de diferentes regiones del país. Viernes, 20 horas por Usina Radio. www.usinaradio.com.ar. Del campo a tu mesa. Muy buenas noches, 20 horas, 3 minutos, 20 grados, 8 décimas. Bienvenido a esta nueva edición del Campo a tu Mesa. Ya contamos con la presencia desde Santa Fe de mi amigo y compañero de transmisión, Fernando Sotz. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está todo por Santa Fe? ¿Cómo estás vos personalmente? ¿Qué tal, Damián? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Nada, tuvimos por la zona bastante cambio climático, se nos ha venido el otoño, así que bueno, está raro después de tanta seca tener tanta humedad y de haber tenido unos días con lluvia, de distinto milimetraje de acuerdo al lugar, pero bueno, nada. Está todo el mundo ya preparando las máquinas para la cosecha, así que nada, el gringo medio está bastante ansioso. Así que bueno, bien, gracias a Dios, muy bien también. Bueno, por suerte está bien, pero ¿cómo es? Fernando está bien, pero bueno, las noticias no son muy alentadoras, ¿no? En Argentina estamos mirando el portal de la Nación en donde actualiza día a día el tema de las vacunas y cómo viene el tema de los contagios. Así que esto lo va actualizando constantemente. Y estos datos nos dicen que en la Argentina hay 2.234.913 infectados, de los cuales 2.016.729 están recuperados y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de 54.477 personas. Y uno se pregunta cómo anda el tema de la vacunación. Y para eso también la Nación tiene un informe, un avance de cómo se va dando la vacunación, y en ese informe nos plantea que en este momento se le aplicaron una dosis al 5,3% de la población. Acá los datos dicen 2 millones, puede ser, 2.382.859 y dos dosis 556.505, el 1,2% de la población. Así que estamos en vísperas de lo que todos piensan que es una segunda ola, como bien dijo Fernando hace minutos nomás. Es como que el tiempo está cambiando. La vacunación no fue lo que en principio, no sé si se había planificado o no se había planificado, pero no cumplió con las expectativas como para que nos encuentren en una mejor situación para enfrentar esta segunda ola que no sabemos todavía cuánto va a empezar. Tenemos un foco muy importante en la frontera con Brasil, donde realmente los datos son terribles de nivel de contagios, de nivel de muertes. No sé si has tenido información en ese sentido, Fernando. No, vos sabés que no, me está sorprendiendo porque yo reconozco una cosa, que en el campo uno se va aislando y se va concentrando en los temas cotidianos del trabajo, y excepto así cosas muy, muy picantes que pueda haber en las redes, no oficiales, obviamente, ¿no? Yo reconozco que sigo mucho las redes, pero qué sé yo, el problema de Formosa, el problema de esta chica Mayra, que después de tener a toda la policía de la provincia de Buenos Aires buscándola, la encontró un vecino. O sea, sigo cosas puntuales, pero contanos, Damián, a ver qué información hay de eso, ¿no? Sí, mira, nosotros ahí estamos viendo también
que en Paraguay se detienen a tres argentinos, ¿no? Por presentar PCR falsos en el aeropuerto. Como bien te decía recién, Brasil está sufriendo 90.000 casos diarios. El nuevo récord de un Brasil realmente que no encuentra, que no está encontrando una tregua, ¿no? A esta ola de contagios. Fueron reportados exactamente un récord, 90.570 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 2.815 muertos por COVID, la segunda cifra diaria más alta de decesos desde que comenzó la pandemia hace un año. Y uno se pregunta, ¿cuándo finalmente vamos a cerrar la frontera con Brasil, ¿no? Porque eh, llama la atención de que no se tome ninguna medida de tipo sanitaria en ese sentido. No sé qué pensás vos, Fernando, al respecto. Mira, realmente es tan complicado generar una política pública, Damián, desde el punto de vista bueno, cómo manejar esa cotidianidad, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que las fronteras son vivas y que hay miles y miles de personas que pasan diariamente, trabajan en un lado, comercian y después a la tardecita vuelven a cruzar, con lo cual es muy complicado. Aún así, todos sabemos que Brasil creo que ha comprado cerca de 100 millones de vacunas, con lo cual si tuviesen que preocuparse serían más ellos que nosotros, ¿no es cierto? Bueno, nosotros porque cualquier tipo de rebrote no tendríamos manera de enfrentarlo y ellos sí, porque si tienen las vacunas tienen manera de enfrentar las cosas, ¿no? Creo que eso es lo que como política pública, que vos ya la mencionaste, es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, qué pasa el día después, qué pasa con la Argentina. Una medida de una frontera es una medida aislada, pero qué pasa en un contexto tan general y tan global, ¿no? Cuando hay personas mayores que no están vacunadas, bueno, todos sabemos lo que ha pasado en este último tiempo, ¿no? Así que creo que tienen más herramientas ellos que nosotros, lamentablemente, ¿no? Y Así es así que, tal cual lo que está planteando Fernando, ahí ya se incorporó a la transmisión del día de hoy Abelardo Usandivaras. ¿Qué tal, Abelardo? ¿Cómo te trata el día de hoy? ¿Cómo ha estado todo por la provincia de Salta? Estás hay que ver si muteado, Abelardo. debe estar de viaje, Damián. Debe Sí, estar en medio seguramente del... hoy me dijo que estuvo todo el tiempo viajando, así que no sé si realmente tiene un problema de conectividad. Viste que hoy se cayeron casi todos eh, se cayó WhatsApp, se cayó Instagram, se cayó Facebook. eh, el día en que se acabó el mundo parecía, ¿no? Estábamos tan acostumbrados a usar las redes sociales y los diferentes tipos de chat que existen que realmente hoy fue una situación imprevista para la mayoría de la gente, ¿no? En la era de la comunicación estaba todo el mundo incomunicado, no sé si te habrá pasado a vos. Es cierto, es cierto. No, gracias a Dios me enteré por los comentarios de la gente, pero nosotros teníamos el acceso perfectamente bien, como siempre, digamos, ¿no? Así que, bueno, menos mal. Y también se cayó Biden, el Se famoso. cayó tres veces, parece el presidente, ¿no? Ahí, bueno, ya es una persona muy mayor, ¿no? Así que no me extraña. Sí, Este, ahí las informaciones dicen que se tropezó y cayó cuando subía al Air Force One. Bueno, también tenemos dentro de las noticias, ¿no? Ya que estamos esperando a, a Belardo a ver si se desmutea o no, de que ante esta nueva ola de COVID, 10 gobernadores insisten con el presidente Fernández y volvieron a pedirle suspender las pasos. Qué tema, ¿no? Fernando, de las pasos sí, las pasos no.
Sí, claro que sí, ¿no? Realmente, bueno, estamos ya con lo del tema, Damián, de Formosa, realmente estamos es una opinión mía muy personal, ¿no? Pero estamos muy en el borde de fuera de la República, digamos, ¿no es cierto? Y entonces, todo el tema de las pasos, todo el tema de los centros de aislamiento, todo el tema de no dejar ingresar, no dejar transitar gente libremente, como dice nuestra Constitución, en fin, hay una serie de puntos muy complicados, y que espero que los podamos solucionar en paz, teniendo en cuenta que son principios primordiales de nuestra Constitución Nacional, ¿no es cierto? Entonces, la gente puede rebelarse y con motivo, digamos, ¿no es cierto? Porque son cosas, si bien es cierto que nosotros no tenemos el esquema de Estados Unidos, ¿no? Que es la libre portación de armas, sobre la base de que el gobierno federal puede volverse contra la gente, cosa que es un tema previsto por el pueblo de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, la verdad que el problema institucional de Formosa, bueno, y vamos a ver si lo podemos abordar con nuestro invitado, quien estamos esperando que ingrese, el señor Roberto Consolani desde Mendoza. Pero bueno, hoy ha habido serios problemas de comunicación con todo el mundo, así que vamos a ver qué nos depara el destino de las comunicaciones. Como hablamos la semana pasada también, Fer, el fuego en Chubut hizo que ya sumen 3 los muertos por los incendios, ¿no? En este caso se trata de José Luis Rivero, de 68 años, que falleció hoy en un centro médico de la provincia de Buenos Aires, a donde había sido trasladado por la gravedad de su cuadro. Y luego de 4 derivaciones por distintos hospitales del país, este vecino del paraje chubutense Las Golondrinas, en donde María Eugenia el otro día, murió esta mañana en la clínica del Buen Pastor en Lomas del Mirador debido a múltiples afecciones, ¿no? Causadas por estos incendios que azotaron durante la semana pasada a la comarca andina de Chubut. María Eugenia sigue en zona, sigue en Bariloche, se iba a reunir porque ella está muy abocada a la problemática de la violación de las propiedades privadas, ¿no? Y realmente se está atravesando un momento muy difícil en la Patagonia argentina en ese sentido. Bueno, ahí ya lo tenemos conectado a Belardo. A Belardo, no sé si nos estás escuchando. Te pido que te desmutes y que, bueno, y que nos cuentes un poco cuál es la realidad que está viviendo hoy en día Salta, cómo estuvo esta semana, si hubo alguna alteración con el tema de los rebrotes, cómo está Salta en ese sentido. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Saludos a ustedes, a la audiencia. Eh, Mira, hay mucho revuelo acá en Salta, porque se dice y se habla de que se estaba pagando a piqueteros para que los análisis den positivos. Yo no sé qué es de cierto de todo eso. Se habla que las camas están casi todas ocupadas, pero no se ve lo que se vio la vez pasada cuando estuvo el rebrote en serio. Yo no sé qué de cierto, o sea, yo soy del rubro campo, así que no estoy en la parte de salud, que ellos lo viven, pero hay mucho revuelo, como que hay mucho pescado podrido en todo esto. No te podría afirmar si es así o no, pero, pero bueno, lo que sí se vio con la vuelta a clase, se vio, sobre todo mi familia, entre los chicos, todos tuvieron como un resfrío bastante, bastante fuerte, y algunos colegios que largaron hicieron una burbuja sanitaria, se volvió algunas clases virtuales, y me parece que el año se presenta que va a ser un poco de despelote entre el COVID. No nos olvidemos que los chicos tuvieron al aire libre, sin contacto, sin estar confinados, así que
La primera semana ya aparecieron los míos con resfrío, con moco, 3 días y pasajero, pero me parece que esa es la falta de anticuerpos, por lo que no tuvieron contacto durante todo el año. Ese es un poco el panorama de Salta. Después, con respecto al clima, venimos repuntando una seca muy grande, que ahora afectó todo lo que es el NOA-NEA, de Santa Fe también. Acá por lo menos hace un par de días que viene lloviendo, sí, castigando un poco al este salteño contra el Chaco y Formosa. Ahí todavía sigue un poco tímida, todavía no se han despertado del todo, y sembrando un poroto que define las zonas que nosotros llamamos marginales para la soja, que son muy buenas poroteras porque las lluvias llegan un poco más tarde y las temperaturas no son tan altas. Un poroto muy tardío, estamos sembrando, te diría que hay un 60% de poroto sembrado, cuando el poroto normalmente se termina de sembrar a fines de febrero, o sea que estamos retrasados, bastante retrasados. Pero bueno, lo importante es que las lluvias llegaron tarde, pero están llegando, y eso nos da una esperanza. Como nosotros tenemos lluvias estivales, que significa que tenemos lluvias solamente en verano, y después se nos vienen unas heladas muy marcadas en la salida del otoño, en principio del invierno. Normalmente, no quiere decir que sea así, cuando se retrasan las lluvias y tenemos un poquito más de humedad en el otoño, hace que las heladas se retrasen un poquito y den un poquito más de changuín a los cultivos que están terminando su ciclo. Así que bueno, ese es un poco el panorama, un poquito así rápido, de un año duro que arrancó con mucha seca. Bueno, como siempre este programa trata de ser federal y ahí nos han dado un poco cuál es el panorama tanto en Santa Fe como en Salta. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado Roberto Consolani de Formosa. Así que yo los invito a un pequeño corte musical y ya arrancamos con la entrevista con el señor Roberto Consolani. Escuchando Usina Radio. Seguí nuestro portal digital de noticias y escuchá nuestra programación. www.usinaradio.com.ar o encontrarnos en nuestras redes sociales. En Instagram como @usinaradio_, Twitter @usinaradio, o escribinos a nuestro número de WhatsApp 11 58 21 96 14. En Facebook como Usina Radio_, o en nuestro canal de YouTube Usina Radio. Usina Radio te mantiene informado. Bueno, ya se encuentra en nuestros estudios virtuales, porque vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? El tema de la pandemia nos ha facilitado algunas cosas y nos ha impedido otras, y dentro de las cosas positivas nos ha posibilitado mantener estas entrevistas con personas que quizás en algún momento, cuando la situación es normal, no la podemos hacer presencial por las distancias. Pero bueno, es un gusto recibirte en el programa otra vez, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Formosa en este momento y cómo te encuentras vos desde lo personal? Bienvenido otra vez a nuestro programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Damián. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos. No, realmente estamos bien. No sé, chicos, si ustedes quieren saludarlo a Roberto también. Hola, hola. Hola, Roberto, ¿cómo andás? Gusto de escuchar. Bueno, muy bien, muy bien. Un gusto compartir con ustedes una nueva mesa. Y bueno, la verdad que el año pasado fue complicado para Formosa, para el noreste, digamos, Chaco, Formosa y todo lo que significó la extrema sequía, prácticamente de un año, con los incendios y con todo lo que ustedes ya saben, lo que hemos podido informar a través de los medios de difusión, pero sabíamos que esto no iba a generar un grave problema a futuro, porque este es un ciclo biológico y todo lo que tiene que ver con el ganado y con la siembra y con las pasturas realmente ha sufrido muchísimo. Ustedes saben que hemos tenido entre un 15 y algunos hablan de hasta un 20% de mortandad, y esto lo vamos a confirmar en la próxima campaña de vacunación que arranca a partir del 29 de marzo. Digamos, nuestros rodeos han quedado con mucha dificultad, es decir, el estado corporal de los animales todavía no se ha recuperado.
Entre ellos entramos a un nuevo ciclo con, digamos, pocas posibilidades desde el punto de vista nutritivo, porque todo lo que sea pasturas naturales, a raíz del sobrepastoreo y los incendios, eso ha generado, digamos, que hoy el recurso forrajero sea escaso. Así que fue un fin de año complicado y lamentablemente empezamos a tener buenas precipitaciones a partir de enero, pero lamentablemente se cortó. Y hoy les puedo decir nuevamente que estamos entrando a un ciclo de seca, lamentablemente en todo lo que tiene que ver con Chaco, Formosa. El Chaco está muy afectado, todo lo que es el centro oeste de la provincia, salvo el este, el resto está complicado. De las 600.000 hectáreas de soja que tienen sembrado, la verdad que está sufrida esa soja. Lo que es sorgo y maíz también prácticamente está como lo que es la zona de Entre Ríos, con un déficit hídrico importante. Las precipitaciones que, digamos, han caído en lo que fue el último temporal fue muy escaso. Es decir, que lo que tenemos es una gran movida, por decirlo así, de tormentas, vientos, pero la lluvia es muy poca. Por lo tanto, todo lo que sea pasto está complicado. Y las reservas de agua, salvo las represas, estamos ahí al límite. Así que lamentablemente este año vamos a entrar y espero que cambie. Quiero ser optimista, espero que cambie, pero lo que vemos es un panorama nuevamente similar al año pasado si esto se profundiza. Y no nos olvidemos que estamos entrando al otoño y donde tendríamos que tener una buena oferta forrajera para poder soportar el invierno, que si bien no es grande en nuestra zona, pero se hace sentir con 4 o 5 heladas que nos dejan afuera. Ese es el panorama, es un poco lo que nos está pasando acá en el Chaco y Formosa. Con respecto a lo demás, bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir, por supuesto, el productor nunca afloja, y más allá de las cuestiones estas que yo acabo de mencionar, el espíritu siempre es de seguir trabajando en el sector agropecuario. Eso es un poco lo que te puedo comentar, Damián, y a los amigos presentes. Hola Roberto, ¿cómo andás? Abelardo, creo que somos tocayo. Sí, ¿qué tal, Abelardo? ¿Cómo estás? Somos tocayo, me parece, ¿no? Roberto es mi nombre. ¿Perdón, sos Roberto Abelardo? Perdón, no. No. Ah, entonces tenía... Perdón, me confundí. ¿Cómo andás, Roberto? Bien. ¿Y cómo vienen con la campaña de vacunación? ¿Ya la alargaron? Porque eso también en la época de seca es un problema más que se suma porque es mover la hacienda, una hacienda débil, un movimiento Hola. que desgasta mucho. Sabemos que... Bueno, parece que tenemos ahí un pequeño problema de conectividad con Abelardo, pero más o menos veías, imaginás hacia dónde apuntaba la pregunta. Se arma una mortandad importante. Exactamente, por ahí te perdemos, Abelardo. Yo no sé si estoy encimando acá mi comentario, pero bueno, no, la campaña está programada, es decir, a partir del 28 de marzo nosotros arrancamos y, digamos, no está la hacienda como para pensar que no va a poder recibir la vacuna antiaftosa, es decir, está en un estado, digamos, en la que se sintió. Echamos manos a lo que es el destete precoz, hicimos rotaciones, digamos, tratamos de suplementar, es decir, hicimos todo lo necesario para que ese animal no decaiga tanto. Bueno, los que murieron, indudablemente esos fueron los más afectados, pero no en ningún momento las reuniones que hemos tenido con nuestra coprosa aquí a nivel provincial se determinó de que existiría algún riesgo, alguna imposibilidad en aplicar la vacuna. Es decir, nosotros la vacunación está manejada acá por las fundaciones y por los entes y por la COPROSA, que es un organismo en donde interviene el Estado provincial y todos los que comprende a los entes de vacunación, y el criterio es aplicarla. Es decir, ese es el panorama que tengo en relación a la aplicación de la vacuna. Así que es un poco lo que les puedo comentar. No está determinado que haya algún impedimento para aplicar la vacuna. Así que la vacuna se aplica.
Roberto, buenas noches, Fernando es mi nombre. Yo quería orientarme hacia dos temas, ¿no? El primero es, en Formosa de alguna manera ha cambiado el clima, porque yo lo que recuerdo de hace muchos años, de hecho de la época de mi padre, es que muchos de los trenes llevaban el agua en vagones hacia el norte. Entonces, ver ahora que de alguna manera han podido desarrollar una ganadería, es como decir, bueno, no fue tan malo el clima, fue más benigno a lo que por lo menos uno escuchaba en alguna época. ¿Es cierto o no? Es una leyenda ciudadana, como dicen algunos. Entiendo, Fernando. Mirá, indudablemente lo que vos manifestás en el pasado lejano, estoy hablando, se manifestaba. Yo lo que entiendo que son ciclos. Nosotros veníamos, no se olviden ustedes, de un ciclo de 5 o 6 años en donde tuvimos problemas hídricos, pero por exceso, o por precipitación o por desborde de los ríos, que nos dejó prácticamente a la provincia de Formosa bajo agua. Y eso no fue hace mucho, fue hace 2 años, es decir, el 2020 terminó y arrancamos con la seca y seguimos en el 2021. Pero ustedes no se olviden que las emergencias agropecuarias tenían que ver por el exceso hídrico y no por la escasez. Así que yo creo que todo lo que es climático ha cambiado mucho y un poco veníamos nosotros, sobre todo aquellos campos no inundables, te hablo en el caso particular donde mi campo necesita realmente un pelo de agua, veníamos con una buena oferta forrajera en esos años de mucha lluvia. Obviamente que aquellos campos que lamentablemente cerca de los que son los bañados muy grandes, acuérdense que nosotros tenemos todos nuestros afluentes vienen de oeste a este, porque todos terminan en el río Paraguay, y en eso tenemos bañados importantes, como el bañado La Estrella, el Estero Bellaco, el Gallego, es decir, todos esos campos que estaban cerca a ellos, indudablemente sufrieron el desborde de esos y terminaron bajo agua y por 5 años. Hay campos que no trabajaron por 5 años. Bueno, todo esto yo creo que tiene que ver con lo climático y que ha cambiado en el mundo y que particularmente a nuestra zona le viene afectando. Por eso decía, salíamos de exceso de agua y ahora venimos con escasez de agua. Digamos, ¿cuál es la causa? Yo creo que tiene que ver con el cambio climático, Fernando, a mí me parece eso. Espero que no se dé esto que vuelvo a decir, que son ciclos 5 o 6 años de exceso y 5 o 6 años de escasez. Por lo menos la gente que tiene muchos años en nuestra zona nos comenta que siempre fue un poco así. Espero que no se repita, porque la verdad que no solo es la ganadería la que se afecta, nuestros bosques han quedado realmente muy mal, y todo lo que sea la biodiversidad, el ecosistema, la fauna, fue afectado muchísimo por los incendios, por la seca. Nosotros tenemos que volver a recomponer. Muchas especies buenas en los campos por el sobrepastoreo se han terminado y hoy tenemos, usted entra al campo y de pronto ve que está todo verde, pero es para que se entienda, es un yuyo, un yuyal lo que hay. Eso no come el animal, ¿me entiende? La especie que la come, debido a la escasez, se terminó. Entonces lo que tenemos que hacer es vaciar los campos, mandar la hacienda a otro lado o vender muchas de las categorías para que ese campo vuelva a regenerarse nuevamente con las especies buenas. No te olvides que acá nosotros tenemos prácticamente nuestro 70-60% o más de pasturas naturales. Entonces, hay que trabajar sobre ellas y en este momento estamos realmente muy escasos. Roberto, el otro día, la semana anterior, si mal no recuerdo, corregime si no es así, Abelardo, Abelardo nos contaba que la provincia de Formosa, fundamentalmente, era una de las provincias que proveía de ganadería para engorde a muchas provincias que están ahí en el límite con Formosa. ¿Cómo se ha visto? Si es así, confirmame si es así. ¿Cómo se ha visto afectado en ese sentido el sector con el tema del cierre por momentos total de la provincia? Mira, no, yo diría que
no es tan así como se manifestó. Nosotros somos es una provincia fundamentalmente criadora, criadora. Tenemos ciertos nichos dentro de la provincia, como el centro oeste y algunas zonas del este, en donde se hace algún tipo de terminación, pero, y sale algún tipo de gordo. Tenemos también algunas empresas, no muchas, pero la hay, donde trabajan sobre el tema de engorde a corral. No tuvimos problemas en la salida de esos animales. Indudablemente, por ahí pueden haber datos equivocados, pero vuelvo a repetir, fundamentalmente somos criadores, es decir, que nuestro 70-80% sale afuera de la provincia. Y el resto termina engordándose en los campos en donde tienen condiciones de pastura. Pero no hemos tenido complicación, por lo menos nunca hemos recepcionado por parte de los productores que hayan tenido problema en la salida. Por eso digo, en ese aspecto te doy mi opinión sobre lo que considero certero. Sí tuvimos problemas por ahí en la agilidad para la incorporación de alimentos, es decir, llegó un momento que a nosotros se nos terminó toda la producción local, que tiene que ver con el sorgo maíz, que prácticamente es para un consumo local, lo que tenemos no sale fuera de la provincia y necesitamos traer de afuera. Y ahí fue un poco lento, porque no te olvides que acá hay un sistema de ingreso administrado y controlado en donde hay que cumplir ciertos requisitos para la entrada de los transportistas, pero digamos, no es que no tuvimos, lo tuvimos, no quizás con la rapidez que hubiésemos necesitado, pero en ningún momento se cerraron las puertas para el tema de la comercialización de Hacienda. Es lo que te puedo comentar, Damián, que es la realidad. No, sí, el tema A ver, fue, Abelardo nunca dijo eso. Yo te pregunté desde mi mirada porteña, en donde uno se imagina las consecuencias que puede tener en el tema de la producción. Abelardo solamente comentó el hecho de que ustedes eran productores de cría, hizo referencia, obviamente, que él tiene mucho conocimiento en el tema porque se dedica al sector. Pero bueno, a mí me surgió, me quedó dando vuelta en la cabeza, como se dice vulgarmente, si se habían dado ese tipo de restricciones. Abelardo no lo afirmó eso. Por eso te hice yo la pregunta desde, ya te digo, desde mi ignorancia, desde el porteño y aplicando el sentido común, si podía haber dado, o sea, podían haber dado ese tipo de situaciones. Abelardo, ¿querías aclarar algo? sí, a ver, yo en mi consultora agropecuaria viajo muchísimo al litoral. Formosa lo recorro el año pasado, fue donde más compré, casi 45 jaulas de Hacienda. Y, perdón, el año pasado no, tengo la confusión del 2020 que lo tenemos mal ubicado en la agenda. En el 2019 comercialicé muchísimo en Formosa, anduve por Ibarreta, por toda la zona, cerca de Clorinda, por el oeste, toda la zona que él marcó. Y el año pasado no viajé, y soy un comprador fuerte de Hacienda y compré por teléfono y compré menos de la mitad por los problemas. Compré más, volví a comprar en Chaco y volví a comprar en Corrientes por las dificultades que las jaulas no lo dejaban, a nosotros no nos dejaban pasar, nos dejaban pasar solamente las jaulas de Hacienda. Era muy difícil, tenías un periodo de 24 horas para entrar en el camión y salir, y sabemos que Formosa y muchas zonas tienen problemas, que los caminos son bastante complicados, tenés que llegar con los papeles en orden, que te vise la policía, y normalmente la carga uno va a cargar y todo es muy lindo, pero se te retrasa un día, y la verdad que nos complicó. Hubo amigos míos que entraron escondidos en los camiones, se hicieron pasar por camioneros para ir a revisar la hacienda. Hubo mucho, nos costó. Yo no pisé más Formosa del 19, que no voy. Todo este año lo perdí y vamos a ver este año si me dejan pasar. Bueno, la verdad, Abelardo, indudablemente que no existe la libertad absoluta en los años fuera de la pandemia. Es decir, por eso lo mencioné, que acá nosotros, yo no tengo nada que ver. Acá el gobierno tiene un sistema de control de ingresos, tanto de personas como de
de transporte, y hay que cumplir con ciertos requisitos, como el tema del PCR y todo lo que tiene que ver con el seguimiento de ese transporte cuando ingresa a la provincia. Por eso mencioné que se dificultó un poco y nosotros no teníamos la frecuencia necesaria, y también escuchamos mucha protesta de los transportistas que a veces con tantos requisitos, digamos, se les complicaba también a ellos, y por ahí tendrían que se le exigía una hoja de ruta determinada, y a veces por ahí tenían un cliente que tenían que salir de pronto exactamente, y perdían mucho tiempo, y por ahí se lo frenaba. Bueno, eso indudablemente que pasó, así que ¿Sabés en lo que ese me aspecto... pasó? Las últimas cargas que pasé por Formosa, que después directamente ya no pasamos por Formosa, te digo, porque es una provincia que me gusta mucho. Los últimos 4 años la conocí a fondo, por los lugares más inhóspitos, a nube, por eso camino de tierra, y lo que nos pasó fue que teníamos horario que te Sí, sí. frenaban el ingreso a Formosa, y se armaba una cola de 60, 70 camiones, un patrullero adelante, un patrullero atrás. Cruzamos Así es. Formosa, la provincia de Salta, con la dificultad, que a mí no me pasó, pero a colegas míos sí, es que un camión le chupó aire y los 60 camiones se tuvieron que quedar, algunos con mercadería, que no pasa nada, pero que transportamos hacienda, seres vivos, sabemos que dejar un animal parado en un camión ya viene de una corralada, ya viene de un rejunte. Fue mortal, o sea, realmente empezamos a usar 300 kilómetros más, desviándonos de Formosa. Nos costó mucho, y la verdad que lo digo con mucha lástima, porque no volví más del 2019, y me estaba querenciando mucho, y conociendo todo el Baño de la Estrella, lugares muy lindos, así que... No, es así, Abelardo, es decir, hubo y hay controles realmente, que yo te digo que he hablado con los transportistas que me llegaban al campo. Te hablo del tema de alimentos que siempre he requerido, y sí, se enojaban porque, bueno, todo lo que vos comentás es así, horario determinado, se lo frenaba, la hoja de ruta, en fin, molesto por esas cuestiones que indudablemente son disposiciones a nivel provincial, que otras provincias no lo tenían, y que eso entorpecía un poco la libertad del tránsito de esos camiones. Ni te cuento cuando vos movés ese moviente. Eso es así, pero hablando con las consignatarias y toda la movida, fíjate vos que yo estoy dentro de una sociedad rural, y sí, salía la hacienda con esos problemas, pero salía. Había que tener cierta paciencia, y hay algunos que obviamente por ahí decían, a Formosa no voy más, pero bueno, eso es parte de todo lo que es el control estricto que tenemos aquí en la provincia, y que lamentablemente entorpece un poco a veces la comercialización, pero nunca hubo una queja así grande, digamos, de manifestación por parte de las consignatarias que no podían mover la hacienda, o los compradores, que los compradores vos sabés que vienen de Salta, de Santiago, es decir, del norte de Santa Fe inclusive. Digamos que no se generó un parate total, sí dificultad. Lo que pasa, Roberto, que como se puso de moda la palabra reinventarse, nosotros los compradores y las empresas que confían por ejemplo, yo que soy representante de 2 o 3 empresas grandes que compramos hacienda en todo el litoral, empezamos a confiar en la consignataria, empezamos a que nos llegue a la vieja época que nos mandaban la mercadería del campo, y hasta tenía una tolerancia que si nos venía la mercadería que no era la adecuada, nos justificamos que era la pandemia. Vos sabés que eso funcionó mucho, las consignatarias hicieron mucha diferencia, porque como vos decís, los compradores de Salta, de Córdoba y Santa Fe y Entre Ríos no bajaron al litoral, confiaron de vuelta, como era en la vieja época, sabiendo que teniendo un porcentaje de la mercadería, y vos lo sabés muy bien que es muy informal el sistema ganadero, pero bueno, nos reinventamos todo. Bueno, fíjate que los remates, por ejemplo, en este momento, los presenciales, es la presencia de la hacienda en los corrales. Acá nosotros no hay presencia de gente, es decir, está la consignataria a través de un canal de televisión, y la hacienda en el corral, en algunos casos, cuando lo hacemos a través de feria, y hay mucha comercialización a través de las filmaciones de esos animales,
y entran a través de lo televisado. Es decir, hasta hoy no hay presencia de público en los remates ferias. Eso se mantiene hasta hoy y mucho va también por el televisado. Así que bueno, esto es todo lo que ha generado el tema de la pandemia a nivel mundial y en particular la Argentina, y Formosa no está ajena de todas esas cuestiones y obviamente con una particularidad que tenemos países vecinos que realmente están con mucha contagiosidad, digamos, con mucha circulación viral, entonces es realmente complicado y hay mucho hartazgo también de la gente y ayer salimos de la ASPO y pasamos a la DISPO en Formosa, así que bueno, hay un poco más de libertad, digamos, para manejarse dentro de lo que es la provincia de Formosa, por suerte. Yo los invito a Fernando y obviamente agradecerle a Roberto todo el tiempo que nos ha brindado para conocer cuál es la realidad de la provincia. Pero bueno, quiero empezar a ser respetuoso con nuestros horarios porque así los respeto a ustedes también y no nos excedemos. Así que te invito, Fer, a que le hagas la última pregunta a ustedes que son los que saben. Yo soy más curioso, tengo otra formación y hago preguntas de curioso. Así que, Fer, te invito a que le hagas la última pregunta a Roberto y después vamos a un tema musical y quiero que hablemos de biodiesel, ¿no? Del tema del problema de la posible quita de las exenciones del biodiesel, como habíamos hablado. Perfecto. Roberto, estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Así como se enfrenta al problema climático, desde el punto de vista de la pandemia, la comercialización, el sector, ¿cómo ves este 2021? ¿Lo ves trabado, como comentaba Abelardo, o lo ves así, bueno, un poquito más fluido y más tranquilo? Por lo menos yo te cuento las noticias que llegan acá, digamos, de ciertas órdenes, entre comillas, o sugerencias de la Corte Suprema para que se manejen las cosas de otra manera, pero me interesa más qué pasaría con el sector o cómo lo ves vos con el sector en este 2021. Mirá, Fernando, yo hoy escuché al presidente de la Nación hablar de que puede llegar a haber restricciones entre las provincias. Eso me asusta. Hasta ahora vos salías de Formosa y te manejabas dentro de las provincias, digamos, sin problemas. Pero ahora, dado la carencia o la falta de suficiente vacuna para la inmunización de todos nosotros, me está, digamos, extrañando y de alguna manera me hace pensar de que no va a ser muy diferente al 2020 y ojalá esto se revierta y podamos vacunarnos y terminar con todo esto, más allá de la responsabilidad de cada uno, del cuidado y todo lo demás que vos sabés, pero va a ser un año que me parece que va a ser complejo porque el sector no está muy bien, Fernando. Si vos le sumás el problema de la pandemia, la posibilidad de que esto venga una nueva ola, el problema entre provincias, como lo dijo el presidente, el cierre de frontera, es una medida quizás acertada y hasta cierto punto. El problema inflacionario que tiene el país, el gasoil que subió, digamos, tenemos un combo de cosas que hace pensar y que vos ves un futuro, la verdad que no muy alentador. Y eso es que trato de ser pesimista y ponerle buena onda a todo esto, pero las variables económicas, la pandemia y todo lo que estamos, digamos, sumergidos en esto, no me hace pensar en un año muy bueno. A mí me parece que va a ser similar al 2020 y lamentablemente para todos nosotros, no solamente al sector agropecuario, a toda la gente, a toda la comunidad le va a afectar. Ojalá esto se revierta y podamos tener suficiente vacuna y no sea tanto la ola como se espera recrudecer nuevamente del COVID. Bueno, la verdad que fuiste muy amable en el tiempo que nos has concedido, Roberto. Te vemos bien, te vemos que bueno, el semblante
no tuviste ningún problema con el COVID, ningún familiar tuyo, gracias a Dios, no ha tenido ningún inconveniente. No, absolutamente nada. La verdad que en ese aspecto estamos bien aquí. Todavía no tenemos mucha circulación viral y realmente hay mucho control de la gente, así que en ese aspecto ojalá se mantenga. Bueno, te agradezco como siempre, Roberto, la comunicación que nos has posibilitado para conocer un poco la realidad de Formosa. Siempre quedamos al habla, te mando un abrazo grande, espero que tengas un excelente fin de semana y bueno, esperemos que esta segunda ola que se viene encuentre al país de una manera distinta. Los presagios no son los mejores porque bueno, lamentablemente no se ha vacunado mucha gente y encima, por lo que se comenta, el ingreso de las vacunas es muy lenta y la vacunación por consecuencia de eso también es muy lenta. Así que esperemos ser un poquito más optimistas y que empiecen a ingresar muchas más vacunas, porque realmente si no, creo que el país va a tener serias consecuencias a nivel no solamente económico, sino fundamentalmente sanitario, que es lo que se ha privilegiado desde el primer momento el presidente y bueno, me parece a mí, humilde forma, esto corre por mi cuenta, que hemos fracasado, porque cuando fracasa un presidente no fracasa solamente un presidente, sino fracasa toda una sociedad y creo que nosotros lamentablemente hemos padecido no solamente a nivel sanitario, sino también fundamentalmente en términos económicos y eso le ha hecho daño, mucho daño a las dos cosas al país. Así que te agradezco, te mando un abrazo grande, Roberto, como te dije recién. Y bueno, seguramente en algún momento vamos a volver a charlar sobre la realidad de Formosa y espero que en el transcurso del año, como dije recién, se pueda vacunar la mayoría de la gente y tengamos un futuro distinto, ¿no? Muy amable, Damián. Un fuerte abrazo a Fernando y a Abelardo, el amigo de Salta, y seguramente con la esperanza de que esto pueda solucionarse, como vos dijiste, transitemos de la mejor manera por el bien de todos los argentinos. Un abrazo y buenas noches. Bueno, Un abrazo buenas grande y te noches. voy a visitar, Roberto. Si me dejan pasar, te voy a pasar a visitar. Cuando gusta, Abelardo, sería un gusto encontrarnos y conversar y bueno, ver el tema ganadero en Formosa, que la verdad que es importante y el crecimiento que tuvo en ese aspecto es notorio, vos lo sabés. Voy a 2 segundos, Damián. Quiero decir que Formosa en los últimos 4 años, en relación, la calidad de Hacienda aumentó impresionantemente con relación al Chaco y a Corrientes. Así que felicito a Formosa por el laburo excepcional en una provincia que recorrí mucho los 2 últimos años. Abrazo grande, Roberto. Abrazo, Abelardo, un gusto. Bueno, vamos con un pequeño institucional para no perder el tiempo y ya volvemos con el tema que quedó pendiente para hablar con Fernando y con Abelardo. Estás escuchando Usina Radio. Acompañamos tus amaneceres, tus tardes, noches y madrugadas. Estamos para compartir esos momentos que vivís cada día. Estamos con vos, para vos y por vos. Escuchanos en www.usinaradio.com.ar o encontranos en nuestras redes sociales. Bueno, regresamos rápidamente para no excedernos en el horario para que Fernando nos haga un breve análisis de cuál es la realidad del tema de esta posible quita de las exenciones en materia de biodiesel. ¿Qué tenés para contarnos al respecto, Fer? Estás muteado, Fer. Primero decirles que es muy difícil, traté de sintetizar lo máximo posible un tema tan complejo como es el biocombustible. No, igual te digo, Fer, que hagas una introducción y en todo caso lo seguimos desarrollando la semana que viene. Vos sabés que uno hace lo que puede, yo asumí el compromiso de que no se postergue mucho en el tiempo, ¿no? La finalización del programa, porque todo es un día viernes, yo sé que hacemos mucho sacrificio para estar acá y yo eso lo valoro, así que quiero que terminemos medianamente en tiempo. Así que así una presentación del tema, un pequeño desarrollo y ahí te está mostrando el tiempo, Belardo, te está presionando. Así que deja presentado el tema y bueno, y decime cuáles son los principales puntos que vos destacarías.
Mira, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que el 12 de mayo está venciendo una ley que tiene 15 años, que fue la ley que generó, digamos, todo lo que después se dio en llamar el polo de los biocombustibles. Son aproximadamente unas 53 plantas que hay en todo el país, de las cuales aproximadamente la mitad están en una zona portuaria, o sea que, digamos, estos serían, digamos, datos así duros. Lo que tenemos que tener muy en cuenta, Damián, es que esto es una diferencia muy grande de intereses entre un sector que está aportando energía, una energía alternativa, digamos, al contrario, muy amistosa respecto del medio ambiente, del sector tradicional, que es el sector petrolero. Lo que pasa es que todos sabemos que el sector petrolero es fortísimo a nivel mundial y bueno, y entonces es como hablar 50 años atrás de las tabacaleras, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el sector tabacalero 50 años atrás no es el sector tabacalero de hoy. Guarda, yo he sido un gran fumador y me gusta fumar, he dejado por una cuestión de salud, pero digamos, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa es la primera cosa. ¿De dónde se extrae la energía en este caso? Del maíz, del sorgo y de la caña de azúcar. Por lo tanto, no hay un control tradicional como era antes de los pozos o digamos, del subsuelo. Antes era un tema federal, después pasó a ser un tema provincial, sino que podés ofrecer energía alternativa sin un control como están acostumbrados, como estábamos acostumbrados. Aún así, en general, los productores de biodiesel que no exportan tienen que llevar su producción a Buenos Aires, a Dock Sud, para que haga el corte, digamos, porque en todo el gran problema, sintetizándolo, es el consumo interno. O sea, las petroleras y el gobierno, que es socio de las petroleras, porque no nos olvidemos que el último aumento le significó de las naftas, ese es un estudio que hizo CRA hace muy poquito, de los últimos aumentos le significó 19.000 millones de pesos al campo. O sea, el consumo interno del campo es gigante, es monstruoso, son 226.000 millones de pesos, que es una barbaridad, y entonces obviamente hay una puja distributiva sobre quién maneja esto, ¿no? Y cómo lo va haciendo. Entonces, el arreglo interno ha sido que las naftas se corten hasta un 12% con biocombustible, a diferencia del Brasil, que tenés de un 27%, hasta biocombustible full, o sea, un 100%. De hecho, en Córdoba se está produciendo autos que puedan tener esta manera de moverse, ¿no es cierto? Que internamente nosotros no lo podemos tener, ni las estaciones de servicio que te vendan el 100% de biocombustible, ni los autos que puedan tener lo que se llama un motor flex, ¿no es cierto? Que es un motor que puede andar a biocombustible o a nafta, vendría a ser como los autos a gas, digamos, ¿cierto? Que en su Fernando, momento... una cosa, Fer, perdón, una Sí, cosa para que quede claro, el biodiesel, el biocombustible es alcohol puro, ¿no? sí, 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 Es sí, alcohol. sí. Exactamente, en la versión de etanol, digamos, más de maíz o en la versión de la caña de azúcar, digamos, ¿cierto? Acá, El asunto es este. Sí. acá viene, perdón que te interrumpa 2 segundos, acá viene la pregunta porteña.
del desconocimiento. ¿Cómo podríamos hacer un parangón con el tema del biodiesel y la antigua y famosa Alconafta? ¿Cómo sería el tema? ¿Sería algo parecido? Sí, es lo mismo en realidad. Lo que pasa es que después la Alconafta digamos, pasó, se sacó de circuito. Acá hay una presión muy grande de intereses. Entonces, si uno, digamos, las grandes plantas de biodiesel que están al lado del puerto, como ese biodiesel lo van a sacar a Europa, a España o a Estados Unidos o a donde sea, nadie dice nada, nadie le molesta. El problema son las plantas que están en las provincias y que abastecen o tendrían la posibilidad de abastecer el consumo. Y si vamos un poquito más allá, un consumo que si uno, no sé, yo acá unos kilómetros, a 20 kilómetros, tengo una persona que tiene una planta de prensado, hace biodiesel y speller de soja, digamos, se les vaya de las manos porque de pronto el gringo agarre su propia soja y se ponga a hacer su propio, digamos, su propia fuente de energía, y eso haría que, qué sé yo, un aumento como el último, la mitad del aumento fue para el gobierno y la mitad para las petroleras. O sea, hay una cuestión de intereses, ¿no? Fer, Que se dio, una y pregunta, cierro Fer. con esto, Abelardo. Se vio mucho con el tema del gas en las estaciones de servicio. El gas en las estaciones de servicio no se maneja por la ley de combustibles, cosa que volvió loco a las petroleras, porque el gas se manejaba a través de la ley de privatización de gas del Estado. Entonces, cuando aplicaban los aumentos, de pronto los tipos que tenían el aparatito de gas en el auto los miraban como diciendo, qué divertido. Entonces, claro, estos tipos se desesperaban porque el Estado no recaudaba y esta gente perdía, y por eso se reconvirtieron millones de autos, taxistas, remiseros, etcétera. No todos, porque por ejemplo los micros no los dejaron convertir. No. Entonces, el lobby fue grande, pero hubo gente que no pudo saltar el río, digamos, ¿cierto? Un particular lo podía hacer, pero una empresa de colectivo no podía poner aparato de gas en sus micros, ¿no? Entonces, bueno, eso como para reflejar un poquito la puja que estamos viendo en esto, ¿no? Abelardo. No, yo lo Sí, vas a que, decir. Fer, yo creo que en la época que estuvo el biodiesel o el alcohol, yo estaba en la facultad, así que vos me podrás explicar un poquito mejor. Como vos decís, fue una puja muy grande porque todos los autos podrían ser al alcohol, solamente se modifica lo que es las cañerías y demás, que no se derritan, y los filtros y todo el sistema blando, no es gran cosa. Acá el problema es lo que dice Fernando y él a ver si lo puede explicar un poquito mejor, pero las petroleras boicotearon porque no, yo vengo de una zona donde hay mucha caña de azúcar, habían armado realmente muy grande para hacer biocombustible y lo boicotearon, se fundieron los ingenios que el gobierno los incentivó, cuando se dio cuenta que era una competencia directa, los boicoteó y se fundieron. ¿Te acuerdas Yo de esa época? para agregar un poco a complementar, digamos, la pregunta que te está haciendo o el planteo que está haciendo Abelardo, Fernando, yo te agregaría un dato más, o mejor dicho, una consulta más. ¿Vos considerás que si no se prorroga la exención en materia de biocombustibles, la ley, esto puede llegar a ocasionar un gran problema para el gobierno y para los productores de biodiesel? ¿Puede generar eh, un problema de dimensiones importantes? Eh, a ver, sí, por supuesto que sí. Acá hay una diferencia clave en el contexto. El gobierno impulsa, obviamente que debe ser parte del lobby de las petroleras, que a la caducidad de la ley se
se sienten a discutir mientras se cerraron las plantas. Y los dueños de la planta dicen, no, muchachos, momento, las plantas siguen abiertas y nosotros seguimos funcionando, ustedes prorróguenla, nosotros vamos a seguir funcionando y nos sentamos y negociamos. O sea, esa es la clave. El gobierno es como si quisiese cerrar absolutamente las 50 plantas que hay en el país y decir, bueno, muchachos, síganle pagando a los obreros, pero no pueden salir a producir biodiesel, ni vender, ni nada, y nos sentamos y charlamos como si tuviésemos todo el tiempo del mundo. Y esto como dice el dicho, esto es como cambiarle la rueda a un tren en movimiento, esto es una locura. O sea, Ahora, vos como no siempre, podés cambiar las Fernando, reglas de juego de esa manera, digamos, ¿no? ahora una consulta, Fer, porque dato mata relato, como siempre. Nosotros tenemos números en función de cuánto la Argentina está exportando y qué nivel de ingreso de divisas le genera el biodiesel, porque por un lado parece que el gobierno cuando está atacando al campo se está pegando tiros en la pierna, ¿no? Te debo los datos concretos, pero realmente lo que vos decís no es que se está pegando tiros en las piernas, es si vos estás inclinándote para un lado u otro de los intereses y no estás pensando en un sistema global y hacia el bien común. Yo pensaba desde alguna manera, digamos, a favor de este supuesto. ¿Cuál sería el gran desafío que tendría cualquier gobierno si dijese está bien? Dejamos el sistema flex, dejamos que los autos circulen a nafta. Primero, la recaudación del impuesto a los combustibles se desmoronaría mal. Otra que nuestro amigo Cristóbal López, que se quedó un par de vueltos para armar una empresa, digamos, ¿no es cierto? No serían 1.000 millones de dólares de un saque, sería muchísimo más. Y la segunda cosa, que por ahí acá Abelardo podría vernos un poquito más, es el nivel de competencia que genera, ¿hago biodiesel o le doy de comer a los animales? Porque acá hay un problema, porque no sería convierto el maíz en carne, sino lo puedo convertir en etanol, por ejemplo. Entonces, por ahí un ganadero le empezarían a subir ciertos costos o ciertos insumos en función de que uno está viendo qué le conviene más. No sé, O no, Abelardo ahí. o no, porque si vos te pones a pensar que si vos estrujas la soja y podés hacer pellet o pellet para los animales, entonces el aceite o el biocombustible que podés generar te queda para producir en tus tractores. En algunos campos lo llegaron a hacer hasta que lo fueron a complicar. A ver, obviamente, si la materia verde la hace biocombustible, perdés mucho volumen, pero es verdad que cada vez más estamos trabajando para los animales con una pastillita para la NASA, ¿viste? Para irte arriba. Cada vez regulamos mucho más los nutrientes en concentrados bovinos para darle la energía, la proteína y la digestibilidad que necesitamos. Yo te diría que sería, uno de los problemas del gobierno es que se le va a escapar la liebre de la mano. ¿Por qué? Porque si yo tengo 100 hectáreas, pongamos de soja o de maíz, yo lo estrujo, a mí me queda como la aceituna, que queda el orujo, en muchos productos te queda materia, o sea, una materia seca disponible, fibra, y vos lo podés compensar. Para mí es interesantísimo, yo te diría, es una forma de pensar muy particular, ¿no? Para mí sería al revés. Lo que no haría es ir al pueblo a buscar combustible, a pagar el 60% de impuesto en combustible, y te estás evitando a su vez la retención de esa soja del pequeño productor. No sé si me entiendo, Totalmente. no sé si me entienden. Te diría Estás que ahorrando es el 33%. el 33% más los impuestos del combustible, lo estás produciendo en tu campo. Y si vos me decís que yo puedo hacer un concentrado, de hecho yo estudio mucha nutrición de animal y concentro y hago yo le digo ayudín, porque son ayudas para la proteína y energía.
te diría que le sacás el pan de la boca al gobierno. Para mí es al revés, sería algo muy bueno, sobre todo para los pequeños productores que hagan cooperativas, que puedan depositar 100 toneladas de soja y que retiren 8.000 litros de gasoil, más pellets de soja, más un aceite que lo pueden, no sé, pueden hacer lo que, para fumigar necesitas aceites vegetales que son muy caros, y te podría dar 10.000 subproductos, residuos, como es el gas, el GNC, vos hablaste del GNC, el GNC es un residuo del petróleo, por eso no entraba como combustible, porque era un residuo. Antes, cuando vos ibas por la ruta 34 y llegabas a Salta y todo el norte, a Vespucio, todas las petroleras, veías una semejante chimenea quemando mañana y tarde y noche el gas, pues no sabían qué hacer con ese gas y era peligroso porque era inflamable. Ese gas que hicieron, le pusieron una tapa, lo comprimieron y lo estamos usando en los autos. Yo Chicos, no, estoy sí, cerrado. convencido que sería espectacular que abran la ley de biodiesel, que dejen laburar, pero bueno, sabemos que a este gobierno no le gusta que se le escape la liebre de la mano, la quiere toda, y el anterior y el anterior y todos. Yo la Perdón verdad, que... chicos, tengo la sensación, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero que este ha sido uno de los mejores programas que hemos tenido en Usina, ¿no? Porque fue realmente muy dinámico, estaban los dos encendidísimos, estaban, la verdad que nuestra entrevista también, sí, ahí como dice, están con el cuchillo entre los dientes los dos, pero bueno, con mucha altura y con mucha educación y muy mesurados a la hora de opinar. Así que finalmente nos pasamos los 12 minutos, nos seguimos pasando, pero no nos pasamos media hora. Así que les agradezco muchísimo y bueno, les dejo el cierre como siempre para ustedes, para que también me den la apreciación que tuvieron sobre el tema del programa. Y bueno, dejamos la puerta abierta para la semana que viene para ir desandando este mundo del biodiesel, ¿no, Fer? Sí, perfecto, Damián. Me encanta, digamos, esto es, en el fondo, es más o menos como un debate sobre Uber, digamos, ¿no es cierto? O sea, de pronto, cómo se transformó, ¿no? O Airbnb, ¿no? Todas estas empresas que hacen saltar un sistema clásico de comercialización y una cadena. Y bueno, obviamente atrás de esto, por eso en su momento Uber también se prohibió, ¿no? Bueno, o no se quería dejar entrar, era precisamente el tema impositivo o la sociedad que tiene el Estado como para quedarse con una parte de determinada situación. Creo que este es, a partir de ahora, como el fondo, a ver si el productor agropecuario puede salirse de los canales tradicionales, así como hemos visto que se salió con los remates que digamos ahora se televisan y uno ve lo que está pasando en Corrientes, en Formosa, en Salta, etcétera, etcétera, y bueno, cómo le da una nueva impronta. Bueno, el biodiesel me parece que va camino a eso y espero que los diputados y los senadores sepan estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? Muy bien, Abelardo, La verdad que cierre. comparto. Qué lindo poder debatir, poder tener distintas miradas y por ahí tenemos distintas épocas con Fer, pero es interesantísimo. El biodiesel para mí es una de las cosas más interesantes porque es amigable con el medio ambiente, porque la verdad que le daría un poquito más de changüín, sobre todo a los pequeños productores, si lo reglamentan bien, y me parece que sería interesante. Muy lindo programa, muchachos. Abrazo grande desde Salta. Nos estamos viendo el viernes que viene, si le parece. Obviamente. Así que bueno, como ahí dijeron los muchachos, nos estamos despidiendo como siempre tarde, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para cada día terminar un poquito más temprano. Así todos descansamos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que me está mostrando ahí Abelardo. Después, esto sale todo por el canal de YouTube, así que creo que mañana ya va a estar subido. Les agradezco como siempre la presencia
Y bueno, y nos vemos el viernes que viene, muchachos, a ver cómo sigue esto, seguimos con el tema de la pandemia, si hay novedades sobre... Sí, decime, Fer. No, todo bien, te saludo. Ah, no, pensé que querías decir algo. Obviamente que se está acercando un posible otra vez cierre de algunas actividades ante el temor de nuevos contagios, como dijimos recién, por el tema de que no se ha avanzado mucho con las vacunas. Pero bueno, les agradezco como siempre y bueno, y los invito a compartir la música que viene para el fin de semana y nos vemos el viernes, muchachos. Bye, bye. Adiós. Del campo a tu mesa, un programa dedicado al sector agroindustrial, con la mirada puesta en las necesidades, desarrollo y crecimiento de las economías regionales, oportunidades de inversión y actualidad del sector, con un equipo bien federal, con María Eugenia Brione, Fernando Sotz, Abelardo Usandivara y Damián Gianoli. Entrevistas, opinión y muy buena música de diferentes regiones del país. Viernes, 20 horas por Usina Radio. www.usinaradio.com.ar. Del campo a tu mesa.